hablar del trabajo y de los argentinos y de la llegada de estos argentinos es que estamos recibiendo al abogado Juan Bonet. Él es socio de la consultora Deloitte. Bienvenido, Juan, un placer. Bienvenido. Buenos días, un Buenos placer días. estar acá. Frase que no se puede decir en un trabajo. Eso siempre lo hicimos así. Esa Eso es sí lo durísima. decimos. Esa es dura. Después hay un poco, para mí, frases que se tienen que decir. ¿Ah, sí? Ser empático con el empleado, Esa se debe decir, pero se debe hacer. se debe hacer. Porque Además, decirse se dice. Decirse y plasmarlo con acciones. Perfecto. Plasmarlo con acciones. Le veíamos en la nota entonces al alcalde de Punta del Este. ¿Qué opinión te merece, no? Esta posibilidad de traer 100.000 argentinos en 5 años, y no cualquier argentino. Un argentino de un estatus económico determinado. Correcto. ¿Es posible? A ver, como posible es, si manejamos un poco los números lo que ha sucedido en los últimos tiempos, estamos hablando que más o menos más de 10.000 argentinos en los últimos 6, 7 años se han radicado definitivamente básicamente en Uruguay y muy factiblemente en Maldonado. Los colegios tienen un gran porcentaje de hijos de ciudadanos argentinos hoy en la plantilla. Estos 10.000 que vos decís son 10.000 ciudadanos argentinos Sí. de un nivel socioeconómico alto, muy Sí, alto. sí, porque son casi básicamente radicados en Punta del Este, básicamente radicados sus hijos en colegios privados. Hay gente también de la tercera edad un poco que también se ve a Punta del Este, sobre todo lo enfoco en Punta del Este porque es la realidad. O sea, si se busca el argentino tiene a Punta del Este como una panacea y como un lugar de destino predilecto, eso es real, por más que el tema del 30% con el pago con tarjetas de crédito, de recargo y el tema cambiario hace que hoy Punta del Este, yo comparto plenamente lo que decía el amigo Jafif, lo que decía el alcalde de Punta del Este, que es que hoy es más una percepción que una realidad de que se esté plasmando lo de 100.000 uruguayos. Yo lo veo lo de los 100.000 como un número desafiante, ¿no? Pero si fueran 50.000, ¿es posible? Yo creo que es posible, sí. ¿Sí? Yo creo que es posible. A ver, la realidad que lo que está sucediendo hoy es muy simple. Hoy lo que tenemos es, mi dictamen es absolutamente técnico, no es político, pero hay un hecho que es real, que a partir del cambio eleccionario que se produjo desde las PASO y a partir de la asunción de Alberto Fernández, hay consultas de argentinos mucho más asiduas del tema de poder venirse a vivir. Todos los colegas, ustedes han visto, hay una movida muy grande de consultas y de charlas en Punta del Este, en Montevideo, pero sobre todo en Punta del Este, del tema de cómo ser residente. Con lo cual, yo creo que puede ser posible. ¿Y qué pasa? A ver, porque hablamos de ciudadanía legal, Sí. pero ciudadanía fiscal. Sí. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las dificultades o los requisitos para tener ciudadanía fiscal? ¿Qué es lo que le importa a nuestro presidente electo? Exactamente. Vieron que el anuncio que hizo un poco el presidente en la parte de la exposición inmobiliaria básicamente en Punta del Este fue: vamos a flexibilizar la ciudadanía desde el punto de vista legal, vamos a flexibilizar la parte de residencia desde el punto de vista fiscal y vamos a flexibilizar algunas normas bancocentralistas para el tema de movimientos de fondos y de dinero. Acá lo que sucede es que en Uruguay el concepto de residencia migratoria y el concepto de residencia fiscal son dos conceptos separados. ¿Tá? Pero ¿cuál es el punto? Y voy al final del tema, y sobre todo pensando en los argentinos. Si bien en Uruguay son separados los conceptos, en Argentina uno tiene que serlo en Uruguay, ser residente, pero también dejar de serlo en Argentina. Es el enganche en Uruguay y el desenganche en Argentina. Y en Argentina, para desengancharse, lo que dice la norma argentina es: tenés que tener la residencia permanente en otro país o comprobar que estuviste 12 meses viviendo en el exterior. Entonces, Argentina lo conecta con lo migratorio. O sea que para tener la residencia fiscal en Uruguay es imprescindible tener la Y claro, porque el argentino, residencia legal el para argentino renunciar no a la va, Argentina. Totalmente. El argentino no va a pretender tener un tema de doble residencia con todo lo que eso implica, si bien nosotros tenemos un convenio que siempre fue famoso, el convenio de doble imposición, pero fue famoso por el intercambio de información entre Argentina y Uruguay del año 2012. En ese caso se prevén reglas de desempate, pero en muchos casos, por ejemplo, la regla de desempate última es la nacionalidad, con lo cual el argentino que logra tener la residencia fiscal en Uruguay, si no logra el desenganche en Argentina, por el tema de la nacionalidad en el desempate, lo que los americanos llaman tiebreaker rules, que son reglas de desempate, como si fuera el tenis, esos argentinos no van a lograr el desenganche en Argentina. Acá el concepto de residencia fiscal, para ampliar un poquito, es un concepto que tiene 13 años. Cuando vino la ley de reforma tributaria, el IRPF, se creó el concepto de residencia fiscal. Y básicamente el concepto de residencia fiscal ha tenido algunas reformas que han flexibilizado el concepto, pero básicamente es: una persona es residente fiscal, y creo que es a lo que apunta el presidente electo, a que sea una residencia fiscal real. Por eso no comparto en absoluto
el tema de las cuestiones y las declaraciones que apuntan a decir que Uruguay, por cambiar la residencia, se vuelve un paraíso. O vuelve para atrás. O vuelve Sí. para atrás. Uruguay estuvo en algunas listas, por lista negra por 36 horas en el año 2009 y lista gris cuando se le obligó a firmar 12 convenios, pero no por razones de la residencia fiscal, sino Pero por... ¿da garantías el sistema, esta flexibilización, da garantías de que vengan gente a lavar plata o utilizarlo como paraíso fiscal? Claro, claro. ¿Esto da garantías o permite, como sugiere el presidente de los argentinos, que Claro. todos los que van a venir son delincuentes? Correcto. Yo creo que decir que todos los que van a venir son delincuentes es exagerado. Y creo que también la flexibilización que plantea el presidente electo respecto al tema residencia fiscal debe verse en un tándem con toda la otra normativa que Uruguay ha ampliado. Uruguay ha sancionado el delito fiscal como delito precedente del lavado de dinero, ha aprobado las revisiones que le ha hecho el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, respecto de normas antilavado, con lo cual, si uno lo ve aisladamente, puede tener una percepción aislada y equivocada. Si uno lo ve en el contexto de todas las reformas que ha hecho Uruguay, el flexibilizar la residencia con todos los otros controles, creo que de alguna manera hay garantías para que Uruguay pueda por lo menos tener herramientas para combatir que esas personas que vengan con esos fines que no son los que se pretenden, sean detectadas. Pero con respecto a estas medidas, ¿no? Por un lado, la ciudadanía legal, la ciudadanía fiscal, pero ¿cuáles son esas flexibilizaciones bancocentralistas con respecto al movimiento de dinero? Bueno, un poco hay un tema con el tema de, controlar el tema del origen de los fondos. A veces hay el sistema financiero. Vamos a pensar en el sistema financiero en los bancos, no pensemos en los otros regulados, pero a veces hay criterios un poco disímiles de uno que va de banco a banco, lo sufro con los clientes, de que algún banco exige determinados criterios y otros bancos, porque acá los bancos son filiales de multinacionales, entonces a veces no es por norma uruguaya, es por criterio corporativo del banco del exterior que le dice a su filial, vos tenés que exigir esto. Entonces, por ese lado creo que puede llegar a venir la flexibilización. El presidente electo tampoco dijo por dónde van a venir las reformas. Ajá. Pero acá lo importante creo que es el tema de la residencia. Uruguay en el año 2016, por un decreto que es el 330 de 2016, flexibilizó el concepto de residencia no solo por días, sino que dijo que si una persona física compraba un inmueble por más de $1.850.000, eso ya que está marcando. Está marcando que estamos buscando que alguien sea residente con una inversión importante de dinero, esa persona va a obtener la residencia fiscal. Entonces, a mí se me pueden ocurrir algunas reformas de flexibilización por ese lado. Por ejemplo, hay sujetos que hoy en día, por temas sucesorios, por temas de protección patrimonial, tienen el inmueble con una sociedad anónima uruguaya. Es típico. Eso hoy, si sos accionista de una sociedad anónima, no podés ser residente fiscal por el inmueble. Una flexibilización podría ser que te admitan también que si sos accionista en un 100% de una sociedad que tiene el inmueble, es como si tuvieras el inmueble, que te lo permitan computar para ser residente por esa vía. El otro es el tema de los depósitos. Si queremos, ustedes recuerden que a partir del año 2002, el Uruguay como plaza financiera y como captador de depósitos de extranjeros fue disminuyendo enormemente. Entonces, también podrían admitirse los depósitos, controlar un promedio de depósitos determinado para que esa persona también radique esos depósitos en la plaza financiera uruguaya y por eso obtenga la residencia. Pero el problema es, volvemos a lo mismo, el enganche en Uruguay y ser residente fiscal y el desenganche en Argentina. Como Argentina lo conecta con lo migratorio, no es tan fácil que la residencia por activo funcione para que Argentina te admita que ya no seas residente en ese país. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina sucediendo como conclusión? Es, bueno, debería ser una residencia por días, real, que la persona venga y que tenga una radicación efectiva, tanto de esa persona como de su familia si la tiene. Uruguay también ha dado algún paso ahí porque un poco ciudadanos argentinos aplicaban la norma de la residencia fiscal por días de alguna manera que los tribunales entendieron como abusiva. La norma nuestra dice, tenés que estar 6 meses más un día, 183 días, pero ¿qué pasa si salís? Dice, bueno, las salidas esporádicas menores a 30 días, si te mantuviste en Uruguay, de alguna manera vos seguís, es como si te mantuviste en Argentina o en el exterior, es como si estuvieras en Uruguay esos 30 días. Entonces, ¿qué hacían? Muchos. Venían 3 días, se iban 28, volvían 3 días, se iban 28. Entonces, como dicen el tema de el nominal y el líquido. En el nominal querían computar 183, pero en el líquido estaban 20 y pico de días. Eso, la DGI dijo, eso no es el espíritu de la norma, y en abril del año pasado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el tribunal
máximo en contiendas tributarias con la DGI y el BPS y los contribuyentes, le dio la razón a la DGI. Entonces también todo está enfocado a tratar de que la residencia sea real. Juan, para cerrar, José Mujica había planteado el año pasado al doctor Tabaré Vázquez la traída o facilitar lo mismo, pero con fondos uruguayos que hay en el exterior. Gran cantidad de fondos de dinero de uruguayos que no lo colocan acá y lo colocan en el exterior, o muchos por estar viviendo desde hace 20 años en Europa, o en Australia, o en Estados Unidos, y tienen esos fondos. Facilitar la traída de esos fondos, así como estamos facilitando la de los argentinos. ¿Esto es posible? ¿Son opuestas estas medidas? Yo creo que son opuestas. O sea, partamos de la base de dos situaciones. Un uruguayo que vive en el exterior y que tiene su colocación en el exterior. ¿Ah? Eso creo que ahí es una medida factible y creo que es una medida que puede ser buena. O sea, como mecanismo de que el uruguayo pueda venir hacia acá, existe toda una norma que es la ley de retorno, que incluso prevé que los uruguayos puedan tener una entrada bastante más, puedan traerse un vehículo, que tenga restricciones de que lo puedan vender, etcétera. Hay toda una normativa hoy que favorece a que los uruguayos vengan. En el tema de uruguayos que están viviendo acá y que tengan las colocaciones en el exterior, yo creo que va más por el lado de dar, bueno, si se entiende que hay más seguridad jurídica en el Uruguay, que vengan, pero no tienen hoy un factor... Da la sensación que es a los uruguayos que están afuera y obviamente tienen sus capitales yo afuera. creo que ahí podría haber alguna medida. ¿Qué sucede? Eso es muy interesante lo que tocas, porque hoy en día los extranjeros que adquieren la residencia en Uruguay y tienen colocaciones y depósitos afuera, y en general esos extranjeros están grabados por impuestos en donde quiera que tengan las colocaciones, sin importar de dónde vivan, cuando vienen a Uruguay, por el año que adquieren la residencia y 5 más, no tributan por esas colocaciones afuera. Eso se dijo que era para los extranjeros que adquirieran la residencia a partir del año 2007 y para adelante. Entonces, una forma sería también flexibilizar que no sea solo para ellos, que también el uruguayo tenga un beneficio, un mecanismo que se conoce como tax holiday o vacación fiscal, que tenga un beneficio viniendo para Uruguay y obteniendo ese régimen, porque hay muchos uruguayos que abandonaron el Uruguay previo al año 2007. Claro. Entonces ahí atacaríamos esos uruguayos que abandonaron el Uruguay previo al 2007 y obtengan un beneficio. Juan Morén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por la claridad de exponer algo que es por ahí un poco complejo para todos nosotros y tener más información para opinar cuando vemos esta nota. Gracias. Por favor, un nuevamente. placer. Un placer.